¿Qué tal, Pepe? Hola, ¿qué tal? Tenemos que hablar del futuro, porque el futuro se arregla en el presente. ¿Eh? Si lo hacemos bien, Lo sí. hacemos bien, bien, y si no, averíamos el futuro, ¿no? Y nos preguntan si tiene arreglo esto de la financiación, ¿no? ¿Cómo lo ves? Bueno, este es el caballo de batalla siempre, ¿no? Porque al final responder a las necesidades de la ciudadanía requiere recursos humanos, recursos materiales, que al final es financiación, ¿no? Y yo creo que la cuestión fundamental es que estemos preparados a que tenemos que ser mucho más eficientes, porque el envejecimiento poblacional le pide al Estado del bienestar más recursos y mejores formas de gestión, y en el caso de la sanidad, pues nuevas necesidades, que muchas veces vienen incluso condicionadas por la innovación. A mí me parece que para que haya la financiación necesaria, tenemos que gestionar bien y también tenemos que anticiparnos un poco a las necesidades del futuro. Y seguramente no nos tenemos que quedar solo en decir que es una prioridad la política sanitaria, sino que tiene una prioridad presupuestaria, ¿no? Y como a veces dicen nuestros queridos amigos los economistas, habrá que tomar decisiones de coste-oportunidad. Si la prioridad de la ciudadanía es recibir una atención sanitaria acorde con sus necesidades, pues a lo mejor también esa misma ciudadanía tendrá que renunciar a otras políticas menos sociales, ¿no? Porque fíjate que nos comparamos siempre que gastamos en términos de PIB en salud y gastamos por debajo de la media europea. Eso quiere decir que si suma 100, en otras estamos ganando por encima. Totalmente. También hay que pensar en que el esfuerzo de financiación que al final se le reclame al Estado para que la política sanitaria dé la respuesta que necesita la ciudadanía, tiene también que poner en valor la aportación que muchas veces hace no solamente en la prevención de la enfermedad o en la solución a los problemas, sino en la creación de empleo, en el apoyo a la innovación, la generación de riqueza en definitiva. Y un elemento que no debemos olvidar, el de cohesión social, ¿no? Es decir, si no pudiéramos prestarle la atención a la gente que lo necesita y esa gente que lo necesita tuviera que sacrificar, entre comillas, su patrimonio, pues tendríamos un problema Totalmente. social, ¿no? Aquí hay, de todas maneras, yo creo que un riesgo importante a la hora de garantizar la financiación adecuada a futuro, que tiene que ver con que la sociedad vea necesario ese esfuerzo. Claro. Y el problema que yo creo que tendremos que resolver a la hora de gestionar la sanidad es que no vayamos a un modelo dual, donde la gente tenga que huir de la sanidad pública a la privada porque no se le dé respuesta. No, no, está claro. Yo creo que ese es un elemento que la sanidad privada tiene que ser un elemento opcional. Siempre lo hemos dicho, ¿no? Complementario, opcional. Complementario, opcional, ¿no? Y esa es la realidad, porque al final nuestro Sistema Nacional de Salud, con su mala salud de hierro, siempre se ha aguantado igual, ¿no? Tenemos los dineros que tenemos para garantizar a la gente la atención que necesita en todo momento, pero eso lo hemos ido aguantando gracias a que, como son pocos los dineros que tenemos, para maximizar eso, pues tenemos los costes de recursos humanos y las dotaciones que tenemos, el coste de farmacia que tenemos y el coste en inversiones que tenemos. Y como en eso no hay suficiente, pues tenemos que racionar y ahí sale la lista de espera y como con eso aún no hay suficiente nos endeudamos, ¿no? Y eso es nuestra mala salud de hierro histórica, pero ahora hay ese componente que tú decías, muy bien, ha cambiado el patrón de la demanda. Claro. Y ha cambiado también el patrón, digamos, del perfil profesional, ¿no? Son elementos a tener en cuenta, Tener en cuenta. desde luego. Ahora, de alguna manera, si el sistema es eficiente a nivel macro, que lo es, lo tiene que ser todavía Tiene más. que hacer todo lo posible con lo que se dispone. Y también, si el ciudadano está dispuesto a contribuir más, que contribuya más. Al fin y al cabo se trata de gestionar también mejor, ¿no? Sí, sí, sí. De alguna manera también haría falta tener más espacio de autonomía de gestión para hacer posible la maximización de la eficiencia. Tenemos instrumentos de gestión que son heredados del INSALUD, que estaban destinados a manejar los recursos de una manera diferente a la que tenemos que manejarlos ahora, porque la partitura era una en aquellos tiempos y la partitura ahora es otra, ¿no? No hablábamos en aquellos tiempos de atenciones integradas, no hablábamos de continuum asistencial, era un modelo muy divisional, en cambio seguimos presupuestando de manera divisional y adjudicando las plazas de manera divisional, aunque se hacen muchos esfuerzos para ganar eficiencia desde abajo, ¿no? Pero yo creo que hay... Nos van a exigir también al sistema sanitario si pedimos más recursos que son necesarios, pero no para hacer lo mismo, sino claro, para hacer lo que hay que hacer y mejor hecho. Es que yo no soy partidario de que se ponga más dinero para hacer lo mismo, ¿no? Efectivamente. Si resolver los problemas que tiene la atención primaria, que tiene que cambiar de patrón en todas sus dimensiones, es poner más dinero para que el profesional pueda dedicar más tiempo o tener más profesionales, eso es una parte del problema, pero no es el problema.
Bueno, la gobernanza es uno de los desafíos que tiene un sistema descentralizado y lo va a seguir teniendo porque el Estado es descentralizado. Ha dado como consecuencia una enorme experiencia también de las comunidades autónomas a la hora de gestionar los servicios sanitarios. Y yo, más que pensar en un punto fuerte, yo creo que lo que hay que pensar en cómo hacer posible que haya una capacidad de aprender de las buenas prácticas. Claro. Entonces, para mí, esta sería una cuestión. Sí, sí, está muy claro. Al final somos un sistema, no un Servicio Nacional de Salud. Y un sistema, como dice, cuando estudiamos, nos decían que un sistema era un conjunto de órganos que debidamente coordinados cumplen con una función, ¿no? Y por lo tanto, ese elemento de coordinación lo hace el órgano de gobierno que tenemos, que es el Consejo Interterritorial, ¿no? Pero yo estoy de acuerdo absolutamente contigo que el elemento benchmarking, es decir, que las mejores prácticas se lleven al Consejo y que esas mejores prácticas sean adoptadas por el resto, es enormemente importante, ¿no? Eso requiere probablemente fortalecer todavía más a los tomadores de decisiones con organizaciones expertas, con cierta autonomía, que permitan analizar la situación, comprobar dónde se están dando respuestas que puedan ser más eficientes y ponerla a disposición de quien tiene que tomar las decisiones. Y ahí fortalecer al sistema con unidades como la Agencia Estatal de Salud Pública, como pasa con la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, y otras que son necesarias, como pasa en otros países, puede ayudar a que la gobernanza sea más homogénea en lo que tenga que serlo, diversa en lo que tenga que serlo, pero sobre todo que busque la eficiencia. Hay unos cuantos que hace mucho tiempo que hemos defendido, incluso hemos firmado documentos pidiendo un SPANAIS, ¿no? Un observatorio que vaya evaluando las mejores prácticas y que las pueda poner a disposición de todo el mundo, ¿no? Que luego, muchas veces, no en lo formal, sino en lo informal, hablas con uno, con otro, ¿no? Cuando estás en alguna responsabilidad, oye, ¿tú esto cómo lo haces? Lo hago de esta manera. Y luego al final, yo recuerdo cuando hice el plan de crónicos en Cataluña, pues lo hice con el País Vasco, porque me había enterado de que lo estaban haciendo muy bien. Bueno, pues nos juntamos y lo hicimos, ¿no? Yo creo que eso en lo informal se hace un poco, pero habría que elevarlo a categoría formal, ¿no? Y luego, por otra parte, lo que pueda ser gobernanza en los centros sanitarios, especialmente en los grandes ámbitos, ¿no? Seguramente la autonomía de gestión, la profesionalización de la gestión también, y la participación de los ciudadanos y pacientes en la forma en la que se estime oportuno puede ayudar. No, está muy claro. Y fíjate la experiencia de la propia pandemia, ¿no? Como no había capacidad para tomar las decisiones centralizadas y analizarlas, la autonomía, digamos, necesaria que ha tenido cada centro ha resuelto muchísimas cosas, ¿no? Porque no había capacidad de hacer un planteamiento general y de obligado cumplimiento, entre comillas, ¿no? Por lo tanto, hay valor en la autonomía de gestión. El reto es un equilibrio entre lo que tiene que ser un planteamiento común y lo que debe ser un planteamiento específico, autonómico o local, ¿no? Hay una cosa que tiene que ser común, que es el qué. El cómo es lo que puede ser variable y los resultados no pueden ser invariables. Hay que alcanzar los mismos resultados en términos de equidad. Ahí hay una cuestión que yo creo que está totalmente relacionada con la gobernanza, que es evaluar resultados, evaluar impacto de lo que se hace. Porque eso es lo que puede permitir corregir decisiones que puedan ser necesario corregir o mantener una práctica determinada porque da resultado. Y entenderlo, como dices tú, como un elemento benchmarking, no como un elemento rankings, porque eso nos mataría, ¿no? Y hay dos grandes experiencias, la que hay en la Comunidad de Madrid, la que hay en Cataluña y alguna otra más, de un observatorio concentral de resultados públicos, pero no avanza todavía en el sentido de que ese rendimiento de cuentas lo sea también para la gestión, no sea solo para rendir cuentas de las políticas. Es una línea que tiene que desarrollarse. Bueno, lo decíamos ahora, no hay ni buenas ni malas políticas, ni buena ni mala gestión, hay buenos y malos resultados, ¿no? Y por lo tanto, las políticas pueden ser muy buenas, pero a lo mejor pueden estar mal gestionadas, ¿no? O no se pueden gestionar determinadas políticas que están mal planteadas, y eso solo te lo dirán los resultados, ¿no? Y abundando en lo que decía Pepe, ¿no? Todo eso tiene que articularse de alguna manera en el conjunto del sistema. Es inevitable, primero, porque si vamos buscando eficiencia en la gestión de los recursos, tenemos que medir resultados para ver qué esfuerzo hemos tenido que hacer para conseguir unos resultados en un sitio y los mismos resultados en otro. Pero por otra parte también hay una especie de exigencia en cuanto a la transparencia que la ciudadanía merece en relación a los resultados que recibe. Pero es todo un desafío de gestión, porque aunque el principio de la transparencia y por lo tanto la medición de resultados
es prácticamente indiscutible. Es difícil de aplicar si no incorporamos determinados criterios de ética en los propios ámbitos profesionales. Claro. Tenemos que asumir que tenemos que ser evaluados y que los resultados de nuestra intervención deben de ser conocidos para financiación, para la elección de los ciudadanos o para mejorar nuestra capacidad, ¿no? Pues, como dices, para mejorar nosotros mismos, ¿no? Pues esos son los principios de la good governance, ¿no? Transparencia, primero participación, decíamos, ¿no? Sí. Que todo el mundo que está implicado, a no confundir participación con negociación. El que tiene que tomar las decisiones hace participar en esa decisión a todos aquellos que tengan algo que decir, pero la decisión la tiene que tomar él, no la tiene que negociar, ¿no? En segundo lugar, transparencia, ¿qué estoy haciendo, ¿no? Y lo que estoy haciendo, ¿con qué resultados, ¿no? Esos son los tres principios que la buena gobernanza nos Resultados en salud te llevan a dar más espacios de elección por parte del ciudadano. En lo que tiene que ver con gestión, por ejemplo, de la innovación tecnológica, de los medicamentos, te lleva a incluso no aceptar determinado tipo de innovaciones que no puedan ser realmente que aporten, ¿no? No me refiero en cuanto a cuánto aporta, sino en relación a la alternativa. Y yo creo que esto va a ser un escenario seguramente más presente en los próximos años, porque cuando hablábamos de envejecimiento y lo que eso interpela al estado del bienestar, conlleva que van a ser necesarios más recursos en pensiones, más recursos en servicios sociales, más recursos en sanidad, y esa competencia por recursos obliga a la eficiencia y por lo tanto obliga a la transparencia y a la medición de resultados. Claro, pero fíjate que si alguien es extremadamente transparente en comparación con otros, ¿no? Y extremadamente prolífico en rendir cuentas respecto a otras políticas, es el sector sanitario, siempre lo hemos sido. Yo creo que de las actividades, digamos, de políticas públicas de carácter social, somos los que rendimos cuentas con mayor precisión, si nos comparamos con otros, sí, con otras políticas, ¿no? Pero hay que avanzar. Hay que avanzar, hay que avanzar. Sí. Por eso no tenemos que estar contentos con porque eso. nos lo van a exigir, además. Sí, sí. Es que y yo creo que eso es absolutamente fundamental, ¿no? La innovación en lo que supone ser capaces de tener mejores respuestas ante los problemas de salud, bien sea con diagnósticos más efectivos y más anticipados, o bien sea con tratamientos más efectivos, incluso con la curación de enfermedades serias, es la variable fundamental que puede hacer justificar la intervención del Estado a la hora de organizar servicios sanitarios. Y eso, claro, es un gran desafío porque, sobre todo, hay determinados ámbitos del conocimiento científico que evolucionan a una velocidad de vértigo que cuesta trabajo seguir. Por lo tanto, hasta ahora parece que los sistemas de salud hemos podido gestionar razonablemente bien la medición de la innovación farmacéutica o de otras tecnologías diagnósticas, pero empieza a haber un momento donde esto va como a una velocidad mayor y requiere nuevas herramientas de evaluación por parte de los sistemas sanitarios. Y luego hay algunos elementos de adaptación organizativa a la demanda, que no somos a veces suficientemente solventes porque los marcos regulatorios que tenemos de cómo se distribuyen los recursos, de cómo se distribuyen las plazas en el momento que se concursan, nos hacen que la adaptación que tengamos que hacer organizativa y por lo tanto el reto de innovación para obtener eficiencia desde el punto de vista de las organizaciones, pues lo tenemos a veces muy limitado. Por eso que decíamos, porque tenemos reglamentos que se hicieron para otros momentos. Totalmente, ¿no? Pero yo creo que ahora tenemos oportunidades para gestionar mejor el valor de la innovación y a la hora de tomar decisiones de incorporarla a nuestras prestaciones y a la práctica clínica, que tiene que ver, por una parte, con la mayor capacidad de poder medir resultados en la gestión de grandes volúmenes de datos, ¿no? Lo que es el Big Data hoy nos permite, bueno, no hoy de ahora, hace ya reciente, sí, ¿no? Nos permite saber en poco tiempo la efectividad de una intervención. Y además, el mercado que supone los países desarrollados, y especialmente en el ámbito de la Unión Europea, la introducción de una innovación que sea interesante en términos clínicos, nos da también la posibilidad de ser más eficientes. Entonces, yo no tendría tanto temor como ha habido hasta ahora a la hora de decidir si incorporo una innovación y dedico tiempo a analizarlo y, entre comillas, produzco retraso en la innovación, a la alternativa de incorporar rápido, lo más rápido posible, evidentemente, y evaluar de inmediato, porque eso es lo que te permite saber
el valor que te está ofreciendo esa innovación. Eso es lo que se pretendió en su momento y que en algunos espacios aún está funcionando, lo que le llamábamos el riesgo compartido, cuando introducíamos innovación en el medicamento, ¿no? Efectivamente. Introduzcamos el medicamento y vayamos innovando. Y aquello que el medicamento no da respuesta, porque en el fondo lo que tenemos que financiar es lo que hacen los medicamentos, no los envases. Efectivamente, Ni solo el esfuerzo de investigación que hay detrás, que también hay que retribuirlo, claro. Por eso en ese modelo que decíamos, ¿no?, que es para tocar otra partitura que tenemos de carácter administrativo, pues el medicamento está en el capítulo de los suministros. ¿Y los suministros cómo se contraprestan? Pues por volúmenes, el agua por metros cúbicos, la electricidad por kilovatios y los medicamentos por envases, ¿no? Claro, no es lo mismo colocar eso con un concepto de suministro que colocarlo con un concepto de aportación en términos de Como además tenemos ahora mismo innovaciones de otra naturaleza a las que habitualmente hemos tenido que gestionar, sean diagnósticas o terapéuticas, que tienen que ver con el uso de inteligencia artificial a la hora de hacer práctica clínica, tanto diagnósticos como intervenciones. A mí me parece que hay un desafío también para que los gestores tengan herramientas válidas a la hora de poder valorar la innovación, no solamente desde esta perspectiva de lo que es el medicamento o una prueba diagnóstica, ¿no? Y los gestores, pues tenemos que en la medida de lo posible dispongan de instrumentos más adecuados a la partitura que tienen que tocar, porque según qué partitura, o la que tenemos a lo mejor requería de muchos instrumentos de viento y ahora necesitamos muchos más instrumentos de cuerda, ¿no? Y esa transformación, que es normativa, es de reglamentos y legislativa, a veces no hay conciencia de que ese es un elemento limitador, ¿no? Lo que tengo claro, es que si el sistema sanitario en España, en cualquier país europeo, en el mundo, no incorpora la innovación que tenga el valor acreditado por la comunidad científica, no será un sistema sanitario deseable por parte de la sociedad. Porque la equidad no solo es a la accesibilidad, sino es la accesibilidad y al resultado. Efectivamente. Porque nos quedamos en la accesibilidad, pero la accesibilidad comparada en todo caso. Bueno, carencia de profesionales hay en algunas especialidades y en algunos ámbitos, ¿no? ¿Se puede gestionar de otra manera la demanda que hoy tiene que atender el sistema sanitario si, por ejemplo, lo centramos en las patologías crónicas y especialmente en atención primaria? Si tú amplías los equipos de salud a incorporar con nuevas competencias a la enfermería, a la farmacia comunitaria, con geriatras, etcétera, puedes gestionar de otra manera la demanda actual de la atención primaria que no tiene por qué ser resuelta exclusivamente con médicos, te faltarían menos médicos. Pero independientemente de eso, como obligación hay que planificar necesidades a futuro, aunque te equivoques. Y nos podemos equivocar porque la propia innovación que nos aporta la digitalización o la inteligencia artificial permite a medio plazo pensar que vamos a necesitar menos horas de trabajo de personas para hacer las mismas o más cosas. Pero planificar hay que hacerlo porque si no es imposible. Y uno de los déficits que tenemos cuando nos faltan algunas especialidades es porque no se ha hecho bien esa tarea en el pasado. No, y luego está claro que la demanda requiere ya no de nuevos roles o de nuevos profesionales, de que los profesionales, como tú dices, que en estos momentos están en el sistema, tengan roles diferentes, ¿no? Y después hay otra cosa que tendríamos que replantearnos, ¿no? Que es que hemos hecho desaparecer del Sistema Nacional de Salud la figura del médico general. Que eso no va en contra ni mucho menos de la especialidad de medicina familiar comunitaria, sino en todo caso como su complemento, ¿no? Se da la paradoja de que yo me gradúo en medicina, una vez graduado me puedo ir a mi casa, pongo una placa en la puerta y puedo actuar de médico en el sistema privado, que alguien me financie o alguien le financie al paciente la atención que presto, pero en cambio no lo puedo hacer en el sistema público, ¿no? Ese papel de cuando además normalmente, por no decirlo en el 99,9% de los casos, ha sido con recursos públicos que hemos financiado la gran parte de la formación de esos médicos, ¿no? Y por lo tanto, esa figura de que ha desaparecido el general practitioner que tienen los británicos, eso ha desaparecido. Eso también está en función del enfoque que le demos a la atención primaria. Yo soy más partidario de un enfoque pluridisciplinar y por lo tanto hay que potenciar mucho la incorporación de otras profesiones. Sí, sí. Y tú hablabas, y estoy de acuerdo contigo, nuevos roles profesionales que tienen que tener un respaldo normativo. Hay que hacer una reflexión sobre qué competencias les queremos reconocer legalmente al farmacéutico comunitario, a la enfermera comunitaria o a cualquier otro profesional que queramos que se incorpore a este equipo pluridisciplinar, porque yo creo que es la mejor manera de atender la demanda que hoy estamos siendo incapaces de responder. Sí, ¿De acuerdo? Sí.
Y es cierto que tenemos que superar pues, ciertos debates gremialistas, ¿no? Es decir, y hacer de la profesión sanitaria una profesión con una cierta transversalidad, ¿no? Los que estamos en la universidad, pues ¿qué vemos? Vemos que no tiene mucho sentido que estudien en el inicio de una formación profesional sanitaria por separado médicos, farmacéuticos, enfermeras. Es que el fémur es distinto, el que le explicamos a unos y a otros, es que la fisiología es distinta. ¿Por qué no hacemos una formación, sobre todo la preclínica, muy compartida por aquella gente que luego van a trabajar juntos? Totalmente. Lo que pasa es que ahí con la Iglesia hemos topado, ¿no? Sí, Bueno. Porque el trabajo para cambiar enfoque de la universidad requiere mucho esfuerzo, mucho tiempo y mucha capacidad de convicción. Y ese es un camino que hay que desarrollar. Mientras tanto, sí que tenemos que replicar situaciones que vivimos en los años 80, cuando también queríamos incorporar a la enfermería a actividades en el ámbito comunitario y hubo resistencia, pero se vencieron en base a que había evidencia de que mejoraba la respuesta asistencial y de salud y de atención sanitaria y de protección de la salud de la gente, y también el propio trabajo, la calidad del trabajo de los profesionales médicos que en aquel tiempo podían tener dudas sobre esa necesidad. Y eso hay que hacerlo, porque si no, nos vamos a encontrar que perpetuamos un modelo que probablemente ya no sea el adecuado, que sería solo pensar en médicos, ¿no? Claro. No, y luego tenemos que pensar también que los profesionales sanitarios forman parte de una sociedad que quiere más tiempo libre, que quiere más dedicación a la familia o a sus relaciones de entorno, etcétera, etcétera. Y eso si se da en toda la sociedad, ¿por qué van a quedar a los profesionales sanitarios? También, ¿no? se está dando también. Por lo tanto, nos tenemos que adaptar a esa realidad, ¿no? Y respetarla. No se trata de ir en contra de, sino tener la posibilidad de que eso sea así. Y luego, aquello que yo decía antes, ¿no? Si tenemos que ofrecer los servicios de la manera, no podemos seguir adjudicando las plazas como los adjudicábamos, ¿no? Yo siempre he dicho que prefería tener servicios que tuvieran hospitales que en hospitales que tuvieran servicios, ¿no? Entonces, usted tiene una plaza en este servicio que presta su atención en estos centros. El hospital es un medio, ¿no? No tiene sentido seguramente ahora que tengamos pediatras de primaria a lo mejor y pediatras de atención especializada, pues no, que tengamos un servicio de pediatría de un área sanitaria y que ese servicio es el que se organiza para prestar sus servicios en un ámbito o en otro, ¿no? Y luego, hablando de recursos humanos, yo creo que ya por terminar esta conversación que tenemos, a mí me parece también importante avanzar en las maneras de tratar lo que se llama gestión de recursos humanos. Nuestros profesionales tenemos que dar paso hacia posibilidades de captación de profesionales y de retribución y de premios en función de resultados mucho más válidas que las que hoy tenemos de Café para Todos. Yo siempre lo planteaba con una frase que me gusta repetir, ¿no? Los profesionales sanitarios tienen que cobrar todos igual por lo que son, diferente por lo que hacen con lo que son y diferente en los resultados que obtienen con lo que hacen con lo que son, ¿no? Eso está bien planteado. Y si no hacemos esa triple graduación, pero nos pusimos, pero al final hemos convertido a veces los resultados en antigüedades ilustradas en los sistemas de contraprestación, pero lo que tenemos que admitir todos es que todos tenemos que cobrar igual por lo que somos, ¿no? Luego, por cómo hacemos lo que somos. Y seguramente este es el capítulo más difícil. Ese es muy difícil, ¿no? De la gestión es muy difícil, del futuro, claro, pero eso no quiere decir que no haya que trabajar. No, y fíjate lo que decíamos, ¿no? Seguramente siempre pensamos en retribución económica y no pensamos en retribución social. Y eso es una realidad. Bueno, pues este es el camino. Sí, ahí estamos. ¡Viva el futuro!